Para entender la teoría del etiquetamiento o labeling approach, debemos hacer referencia a que, distinto a la mayoría de teorías eurocentristas, esta nace en Estados Unidos a mediados de los años 60, como respuesta al excesivo empirismo de las teorías criminológicas que la antecedieron y que se volcaban casi exclusivamente en tres objetivos: dar respuesta a los estados acerca de las causas que originan el delito, las formas para mantener y reproducir el orden, y las mejores estrategias para la prevención de las conductas desviadas. También es importante mencionar que la teoría del etiquetamiento surge en medio del auge de las tesis criminológicas explicativas de la Escuela de Chicago, que abordó el tema del delito desde una mirada sociológica y más general, desde distintas temáticas socioculturales y económicas en torno a las dinámicas de desarrollo y crecimiento de la ciudad de Chicago, por medio de una serie de investigaciones realizadas entre los años de 1910 y 1940 por un grupo de académicos, en su mayoría del Departamento de Sociología de la Universidad de Chicago, y que fueron pioneros en la cartografía de algunas problemáticas sociales mediante un mapeo de temas como la inmigración, el desempleo, la deserción escolar, el alcoholismo y la prostitución, entre otros, con los que buscaban encontrar y entender la correlación estadística entre dichas problemáticas. Respecto de las anteriores escuelas y pensadores que se ocuparon del tema del delito, la Escuela de Chicago produce un doble desplazamiento. Primero, desde lo geográfico, pues la criminología comienza a tener un importante desarrollo en Estados Unidos y se expandiría al resto del mundo occidental. Segundo, desde lo disciplinar, ya que junto a los aportes de autores como Durkheim y Tarde en Francia, la Escuela de Chicago refuerza de manera definitiva la importancia de la sociología para la comprensión y explicación del fenómeno delictivo, rompiendo con la idea del positivismo criminológico que explicaba el delito desde el comportamiento individual del infractor, lo cual se vio controvertido por la teoría del etiquetamiento. Howard Becker es el principal representante de esta teoría, quien nació en Chicago el 18 de abril de 1928. Es un sociólogo estadounidense. En la década entre los 60 y 70 estudió las formas de control e interacción social en las que se definen a ciertos individuos como desviados. Su principal aportación teórica es la escuela de la teoría del etiquetamiento. Se formó en medio del auge de las tesis criminológicas explicativas de la Escuela de Chicago. Es autor de muchas obras, entre las que es dable destacar Outsiders 1963, en la que desarrolla su teoría sobre la reacción social y la conducta desviada, también conocida como labeling theory, que refiere a los efectos de la reacción social en la creación del delincuente, el etiquetado. La teoría del etiquetamiento surge como reacción a las teorías precedentes, que consideraban al delincuente como alguien patológico, ante el que la sociedad debía protegerse. La patología debía ser identificada y erradicada mediante algún remedio puntual. Esta teoría también analiza la conducta delictiva, que es el resultado del proceso de etiquetamiento que efectúa la misma sociedad. Sostiene que cuando se juzga el comportamiento de una persona mediante una etiqueta, ésta es asumida por el sujeto para explicar y justificar su propio comportamiento. La conducta desviada o criminal surge verdaderamente en el momento en que la sociedad establece reglas que definen qué comportamiento es aceptado y cuál no. Para que sea comprendida mejor esta teoría del etiquetamiento, es necesario abordar el objeto de estudio de la sociología de la desviación. La sociología de la desviación, en sus distintas corrientes, analiza e interpreta cómo y por qué una persona desobedece las normas. Dentro de esta rama de estudio se aborda la teoría del etiquetado, que defiende que la desviación no es una cualidad de la acción cometida, sino la consecuencia de la aplicación por parte de otros de reglas y sanciones, según afirma Becker. Un ejemplo que podemos dar a colación son las normas sociales, donde establece que los vehículos circulen por el carril derecho de la carretera. Los conductores, al aprender a manejar un vehículo o motocicleta, comprenden esa norma y la respetan. Es la manera de que múltiples vehículos se desplacen por una ciudad sin generar accidentes. Sin embargo, una persona que decide conducir invadiendo el carril izquierdo
poniendo en peligro no solo su vida, sino la del resto de conductores que recorren la ciudad en ese momento. El hecho de conducir por el carril contrario es de por sí una infracción de una norma, y si además genera algún tipo de accidente o daño sobre otra persona, cometerá otro tipo de delitos. La reacción del sistema, en este caso del Estado, ante tal conducta es la de imponer distintas sanciones económicas o de otro tipo. Primero, por infringir las normas de tránsito, y segundo, en caso de causar daño sobre las personas, podría implicar privación de la libertad. Y es esa infracción de una norma o convención social es lo que se denomina una desviación. Según Becker, el hecho en sí de desobedecer una norma no supone una desviación. Esta se constituye cuando la mayoría de la sociedad considera o etiqueta como tal esa desobediencia que realiza una minoría de personas y por lo tanto queda asociado como una conducta negativa. El comportamiento desviado es el comportamiento etiquetado así por la gente y de manera exitosa. Hasta que se empezaron a abordar estos estudios, la criminología se centraba en analizar las causas del comportamiento delictivo. Esta teoría supuso un cambio de orientación en la forma de estudiar tanto la conducta de los delincuentes como el efecto que las normas de control y el ecosocial generan sobre él. Los sociólogos empiezan entonces a estudiar qué supone una desviación, las distintas interpretaciones que los grupos sociales dan a estas desobediencias de las normas y cómo afecta a una persona el hecho de criminalizar un comportamiento, pudiendo lesionar determinados intereses como el hecho de lograr su reinserción y evitar que reincidan en la comisión de ciertas conductas. El impacto de la teoría del etiquetamiento sobre los estudios criminológicos es enorme. La huella que ese estigma puede dejar sobre una persona puede empujarle a realizar precisamente los actos en los que ha sido etiquetado. El estudio de este tipo de personalidades y conductas lleva a los criminólogos a trazar patrones de conductas y elaborar perfiles de gran utilidad desde el punto de vista procesal y para desarrollar programas de tratamiento terapéutico y de prevención de delitos. Otro de los grandes aportes a esta teoría lo realizó el sociólogo Edwin Lemert, que estableció la diferencia entre dos tipos de desviación de la norma. Primero, la delincuencia primaria o la desviación primaria, donde la persona comete una acción catalogada como desviada sin saber que va en contra de un sistema de normas y en consecuencia puede o no ser etiquetado como delincuente. La segunda, desviación secundaria o delincuencia secundaria, donde la persona ya es etiquetada como desviada y el actor sigue cometiendo el acto en particular cuando es consciente de lo que está haciendo y del reproche a su conducta. Para Alessandro Baratta, es además importante contemplar que una conducta considerada desviada para una comunidad puede no serlo para otra, pues son los grupos sociales quienes crean la desviación al crear las reglas de su propio sistema normativo, que a su vez es mutable en el espacio y tiempo. Esto es, que lo considerado como una desviación puede diferir entre unas y otras sociedades en determinados momentos. Baratta dice también que la teoría del etiquetamiento se preocupa por definir la desviación, por quién es etiquetado como desviado y por las consecuencias que esto conlleva para el sujeto etiquetado en cuanto a su estigmatización en la formación de su estatus social. Irving Goffman. Irving Goffman fue un sociólogo y escritor, considerado como el padre de la microsociología, y es considerado así porque su estudio se basa en una frase que dice: pequeñas personas en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el mundo, de donde su principal pregunta problematizadora fue cómo se relacionan las personas. Y es precisamente allí donde concluye que el ser humano es como una especie de obra de teatro, y en su libro titulado La presentación de la persona en la vida cotidiana plantea que las personas son como una especie de actores que se esfuerzan durante toda su vida con el único fin de transmitir una buena imagen a sí mismos y a la sociedad. Goffman plantea que día a día el ser humano se enfrenta a varios tipos de escenarios, tales como los amigos, la universidad, el cine, entre otros. Y es allí cuando Goffman se pregunta
cómo reacciona el ser humano ante estos tipos de escenarios. Y es allí cuando concluye diciendo que para el ser humano es muchísimo más importante lo que se logra aparentar dentro de un contexto social y dentro de un grupo social que lo que verdaderamente se es. Dicho de otra manera, desde que el ser humano se levanta en la mañana hasta que se acuesta por la noche, el ser humano se coloca una máscara y esa máscara va cambiando constantemente según la situación por la que estemos pasando. Es decir, un día podemos estar felices, al otro día podemos estar tristes y al otro día incluso podemos estar enamorados. Y es allí donde Goffman basa su estudio. Bueno, cómo el ser humano reacciona a este tipo de escenarios. Y finalmente concluye diciendo que el ser humano es un ser emocional mucho más que un ser racional. Y ese ser humano es la misma sociedad la que se encarga de impulsarlo hacia su propia creatividad o hacia su propia perdición. Dicho de otra manera, la sociedad es quien se encarga de volver creativo al ser humano o de que el ser humano se ponga la máscara de la que tanto habla Goffman en su teoría. Jamendo.com Jamendo.com